María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación la hora de los testimonios. Un saludo en el nombre del Señor. Tenemos hoy aquí a un joven, y digo joven porque es muy joven, seminarista, en 2 años más sacerdote, en 1 año ya diácono, del cual vamos a hablar largo y tendido de su vida. Su nombre no es latino, así que lo voy a pronunciar. Se llama Chase Hilgenbrink. Así es. ¿Salió bien a la primera? Sí, muy bien. No lo voy a repetir más el resto del programa porque lo practiqué media hora para que me saliera bien. Chase nomás. Chase nada más. Chase, muchas gracias por haber tomado tu día libre de tu tiempo pastoral en la parroquia para estar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Es un gusto estar con usted. Ajá. Este joven seminarista pertenece a la diócesis de Peoria en el estado de Illinois, en los Estados Unidos. Pero yo sé que ya se están preguntando, bueno, ¿y qué hace aquí la Virgen del Carmen con la bandera de Chile y con la bandera de Estados Unidos? Lo van a saber dentro de muy poco. Pero ustedes saben que nosotros pensamos que si no empezamos poniéndonos en manos del Señor, mejor apagamos la luz y nos vamos a otra cosa. Así que hoy vamos a hacer una oración compartida. Le he pedido a Chase que me acompañe en esta oración. Y van a tener ustedes la primicia de escuchar y de hacer con nosotros la oración oficial ya por la Jornada Mundial de la Juventud que se va a celebrar el próximo año en Río de Janeiro. No la voy a hacer en portugués, aunque ustedes quisieran, la vamos a hacer en español. Así que es la primera vez, creo que usted va a escuchar esta oración, verá qué oración trinitaria más hermosa. Así es que vamos a ponernos en manos del Señor con esta oración. Chase, ¿quieres principiar? Empecemos como debemos empezar todas las cosas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre, enviaste a tu Hijo eterno para salvar el mundo y elegiste hombres y mujeres para que, por Él, con Él y en Él, proclamaron la buena noticia a todas las naciones. Concede las gracias necesarias para que brille en el rostro de todos los jóvenes la alegría de ser, por la fuerza del Espíritu, los evangelizadores que la Iglesia necesita en el tercer milenio. Oh Cristo, Redentor de la humanidad, tu imagen de brazos abiertos en la cumbre del Corcovado acoge a todos los pueblos. En tu ofrecimiento pascual nos condujiste por medio del Espíritu Santo al encuentro filial con el Padre. Los jóvenes que se alimentan de la Eucaristía te oyen en la palabra y te encuentran en el hermano. Necesitan tu infinita misericordia para recorrer los caminos del mundo como discípulos misioneros de la nueva evangelización. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, con el esplendor de tu verdad y con el fuego de tu amor, envía tu luz sobre todos los jóvenes para que, impulsados por la Jornada Mundial de la Juventud, lleven a los 4 rincones del mundo la fe, la esperanza y la caridad, convirtiéndose en grandes constructores de la cultura de la vida y de la paz y los protagonistas de un nuevo mundo. Amén. Amén. Qué hermosa oración, ¿verdad? Ya la puede usted conseguir en internet. Si usted va a Ciprensa, ahí está esta noticia de donde hemos tomado esta oración. Pero qué hermosa oración trinitaria, ¿verdad? Y sobre todo centrada en los jóvenes. Por eso quise aprovechar la presencia de Chase para él como joven nos lleve, y un joven que ya tiene claramente la dirección hacia dónde va su vida, como un sacerdote dentro de nuestra Iglesia Católica Apostólica. Gracias, Chase. Sí, muchas gracias a usted. Bueno, pero ustedes ven cómo son las cristoincidencias,
no son coincidencias. Hoy estamos celebrando a Nuestra Señora del Monte Carmelo o Nuestra Señora del Carmen, que entre otras advocaciones, entre otros trabajos que ella tiene, es la patrona de Chile. Y Chase fue un futbolista profesional por 4 años ahí mismo en Chile. Así que todo coincide, tenemos a un norteamericano que vivió muchos años en Chile y hoy día a Nuestra Señora del Carmen, que es la patrona de Chile. Así que por eso tenemos aquí también la imagen de Nuestra Señora del Carmen. Así que chilenos, un saludo. Manden un saludo a todos los chilenos. Sí, un saludo a todos mi gente en Chile. Muchas gracias por todo lo que me diste. Además, el país donde encontré mi vocación. Ajá. Así que muy especial este día para mí también. ¿Cómo? ¿Algún saludo muy chileno? ¿Alguna palabra muy chilena que te entiendan todos los chilenos? A ver. Ya no tengo. Bueno, ya van a salir algunas palabras chilenas durante la entrevista. Así es. También quiero darles las gracias porque hemos llegado en el Facebook que EWTN me ha pedido que tengamos y del cual muchos de ustedes forman parte. Acabamos de llegar a los 20,000 suscriptores que prácticamente diario visitan la página, a la cual pues tengo yo el honor de poder colaborar con ustedes. Así que muchas gracias, mis hermanos. Si usted nunca ha entrado a ese Facebook, muy fácil, es José Pepe Alonso, ahí lo va a encontrar. Así que gracias por ser tan fieles y que nos mantenemos juntos orando diario, ¿verdad?, a través de este Facebook. Bueno, pues también queremos decir, antes de entrar ya en materia, que Nuestra Señora del Carmen no solamente se celebra en Chile, tengo entendido que también en Costa Rica están celebrándola, y es como ella es la patrona de los pescadores, de los marineros. Si usted nos está viendo en alta mar, que yo sé que hay veces que nos ven, le mando también un saludo en nombre de Nuestra Señora del Carmen. Así que Costa Rica está hoy celebrando también a Nuestra Señora del Carmen. Tengo entendido que en Valencia, España, también hay una gran desfile con los militares. Así es que Nuestra Señora del Carmen es mundial. Aunque se apareció, porque nunca se apareció, hay que dejar claro. La advocación de Nuestra Señora del Carmen no es que ella apareció en el Monte Carmelo, sino que ahí es una larga historia que no es el momento para contarla, pero los carmelitas le dieron este título de Nuestra Señora del Carmen por ellos tener esta gran devoción allá en el Monte Carmelo. Bien, pues vamos a entrar en materia. Chase, háblanos un poco de ti. Bueno, yo soy de acá en los Estados Unidos, del estado de Illinois, donde yo crecí con mi familia. Tengo un hermano que se llama Blaze y los 2 padres que nos llevaban en la iglesia católica siempre. Así que una familia bien fiel a la iglesia, creciendo ahí en casa. Antes de que sigas, yo sé que tus papás nos están viendo y no hablan español. Sí. Dales un saludo en inglés. Mom and Dad, hello. Thank you for watching. They wanted me to send you a little hello in English. Ok. Ahora volvemos al español. Sí, bueno, entonces yo crecí con la fe. Gracias a Dios. Gracias a Dios que yo tenía una formación. Nosotros decimos en el seminario que todos tuvimos el primer seminario que fue en familia. Una familia que nos formaba de la fe en las cosas del mundo, en las cosas humanas. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ser humanos primero, tenemos que ser hombres primero y tenemos que saber las fundaciones de la fe. Entonces, yo estoy muy agradecido a mi familia que siempre me llevaba a la iglesia a conocer los sacramentos y siempre estar abierto a la voluntad del Señor. Ajá. Esto fue ahí en Illinois. Claro. Entonces tú creces en una familia donde se va a la misa, se practica la vida de oración y esto ya va dejando en ti ya algo que en un futuro va a ser lo que Dios usa para darte un llamado. Así es. Ajá. Bueno, cuando yo era joven, como cualquier joven, yo creo en el mundo, pero también en los Estados Unidos, siempre me gustaba el deporte. Con mi hermano siempre jugamos cualquier deporte que podíamos. Pero nosotros nos dimos cuenta en algún momento que el fútbol era lo máximo en nuestras vidas. Yo me acuerdo después del Mundial en 94 que gustábamos mucho el fútbol y empezamos a
practicarlo y nos iba muy bien en el deporte. ¿Qué edad tenías tú en el 94? Eras muy niño todavía. Sí, muy niño, no sé, unos 10 años a lo mejor. Y ahí es cuando te llama la atención, te gusta el deporte y lo empiezas a practicar en la escuela. Sí, bueno, yo jugaba por un club que viajaba por el medio del país. El centro del país, sí. O sea que pronto empezaste a destacar a como... Claro. Ajá. Y viajamos a los torneos y de ahí fuimos jugando y pensábamos en algún momento que podíamos llevar a ganar un scholarship, algo para... Una beca para jugar en la universidad. Nosotros lo veíamos como una oportunidad para pagar los estudios. Cuando hablas nosotros, estás hablando de tu hermano y tú. Claro. Los dos entraron con la misma afición al fútbol, soccer. Claro. Entonces pensábamos que eso fue el mejor que pudimos hacer, es pagar por los estudios, para ayudar a los padres que siempre nos estaba ayudando con el deporte. Y gracias a Dios los dos tuvimos la oportunidad. Yo jugaba en la Universidad de Clemson, que queda en Carolina del Sur, y mi hermano Blaze jugaba en Butler University, que queda en Indianapolis. Y ahí es donde conoció a su esposa también, que jugaba, la Krista jugaba también en Butler University, y ahí se conocieron y bueno, ellos los dos ya dejaron el fútbol también. O sea que el deporte los llevó por el camino del matrimonio. Sí. A ti el deporte te llevó por otro camino. Sí. Pero vamos a explicar una cosa, porque hay mucha gente que nos ve en Latinoamérica y quizá no entienden esto. En este país hay la posibilidad para los deportistas que destacan en algún deporte que quizá puedan obtener una beca si una universidad ve que son buenos deportistas en X deporte, en el caso tuyo el fútbol, y entonces los toman en la universidad y les facilitan los estudios, ¿es correcto? Claro. Es distinto que en Sudamérica, y mi experiencia en Chile es que todos los que jugaban en la universidad eran los que no alcanzaban a jugar profesionalmente. Entonces, cuando yo me fui a Chile, la gente me dijo, ¿y jugaste en la universidad? ¿Para qué? Me decía. Pero acá en los Estados Unidos siempre se juega en la universidad antes de jugar profesionalmente en cualquier deporte. ¿Qué carrera estudias tú, Chase? Yo estudiaba comercio exterior en la universidad. ¿Y jugabas el fútbol? Jugaba el fútbol al mismo tiempo. Y bueno, yo tenía una buena experiencia en el fútbol, en la universidad. Llegamos a los cuartos de finales en el país 2 veces en 4 años, así que tuvimos un muy buen equipo. Pero además que eso, fue un tiempo para mí en donde mi fe creció más que nunca. Yo creo que tomé la mejor decisión de toda mi vida cuando estaba en la universidad. Y eso fue la decisión de ser católico. Y qué interesante porque... A ver, explícanos. O sea, tú sales de casa paterna y vas a la universidad, como aquí se acostumbra mucho en este país, que van a otro estado, en este caso donde la universidad te ofreció la beca, y estás solo en la universidad. Sí. Oye, pero Che, yo tengo entendido que en las universidades hay mucho relajo, muchas fiestas, pasarlo bien. Y tú, muchacho, solo en la universidad... ¿Te atrae este ambiente de vida universitaria? Claro, yo vivía, yo creo que como cualquier otro universitario. Al mismo tiempo yo sentía fuerte la llamada de seguir practicando mi fe. Lo veía en mis padres, yo veía que era algo muy importante para ellos, más que todo para mi papá. Y cuando uno se ve a su papá que está practicando la fe, y hay alguien, la persona más fuerte en su vida, la persona de autoridad, y uno ve que su papá tiene algo o tiene alguna persona que él tiene que responder a esa persona que es Dios, uno sabe que realmente hay algo más grande, que Dios necesita ser alabado. Entonces yo sentía como más hombre, digamos, cuando estaba practicando mi fe. Y todos mis amigos casi dejaban la fe cuando llegaban a la universidad porque ya no tenía que hacerlo. Los papás no nos estaban levantando los domingos en la mañana para ir a la misa. Pero algo me llevaba a la misa. Yo decía, hay algo aquí que necesito tener en mi vida. Si es importante para mi familia, yo sé que va a ser importante para mí. Y así fue. Y gracias a Dios que yo tomé esa decisión porque llegando a Chile lo necesitaba. Entonces, es en este ambiente de la universidad y del fútbol que
¿Cómo es que te seleccionan para salir del país a ir a jugar a un país donde no hablabas la lengua? ¿Cómo es tu viaje, tu cambio hacia Chile? ¿Qué pasa? Yo estaba jugando en la universidad, como te decía, y conocí un chileno que se llama Claudio Arias, y él era un técnico en otra universidad cerca de Clemson, donde yo jugaba. Y yo conocí a Claudio durante los veranos, cuando nosotros trabajábamos juntos en campamentos para niños, y también él venía a los partidos donde yo jugaba, me veía jugar. Y en algún momento me dijo, yo creo que tú tienes condiciones para jugar en Chile, y eso es mi país, y yo tengo contactos allá. Si en algún momento querías viajar y probar allá, yo te puedo abrir la puerta. Y terminando los estudios, yo decía, ya Claudio, vamos a hacerlo. Y él me llevó, yo fui a Concepción, en Chile, donde él tiene su familia, y hay un equipo allá que se llama Huachipato, que juega en la primera división. ¿Huachipato? Huachipato, así es. Ok. Y juega en la primera división, y ahí me llevó a probar. Entonces yo probé en Huachipato con don Arturo Salá, un gran técnico en Chile, y al final, después de meses probando, él me dejó en el equipo. Ahora tenemos en pantalla precisamente a tu equipo, el Huachipato. Ahí está. Ajá. Bueno, eso es después, eso es Ñublense. Es un equipo que yo jugaba 2 años después. Estaba jugando en Ñublense. Es la primera división. Esto ya es en Chile. Eso en Chile, claro. Entonces tú llegas a Chile y pronto te integras al fútbol profesional ya. Así es. Ajá. Sí, y bueno, me costó ese cambio de vida. Porque llegando a Chile me di cuenta que dejaba mi familia, dejaba los amigos, había una cultura nueva, un idioma nueva, y como que empezaba a sentir un poco solo, como quedaba en shock de la cultura, ¿me entendí? Entonces fue difícil al principio, fue difícil. Entonces son 2 cosas, yo digo siempre, son 2 cosas que nunca cambió en mi vida, pero las únicas cosas que no cambiaron. Y primero es el fútbol. Porque el fútbol en el mundo puedes ir a cualquier país y el fútbol no cambia. Las reglas son iguales. La pelota redonda. La pelota igual. Y uno no tiene que hablar el idioma para entender en la cancha. Claro. ¿Entendí? Entonces, algo estaba aprendiendo del idioma, pero seguía jugando y sentía cómodo en la cancha. Y el segundo y más bonito todavía es nuestra fe católica, que está igual en todo el mundo, es universal. Entonces yo empecé a ir a la misa durante la semana. Yo sentía cómodo en casa. Cuando yo estaba en la iglesia, yo estaba en casa. Sentía que estaba en mi hogar. Y por eso le digo, cuando yo tomé la decisión personal de seguir mi fe, cuando estaba en la universidad, ahora estaba viendo las frutas de mi decisión. Porque no iba a dejar mi fe, no iba a dejar el Señor, y siempre sabía que Él me iba a cuidar. Entonces yo sentía cómodo cuando estaba sentado frente de Él en el tabernáculo y donde yo le hablaba. Ahora, Chase, en el ambiente ya del deporte, cuando ya eres un profesional, siempre hay la fama, siempre hay un mundo alrededor de los grandes deportistas, de los atletas, un mundo que no es exactamente el mundo de la fe. Este mundo también te tiraba, había tentación. ¿El mundo te quería también atrapar o te mantenías completamente aislado? No, yo creo que es muy difícil, y toda la vida tiene tentaciones. O sea, no solo los futbolistas, no solo los deportistas, pero a lo mejor las tentaciones son un poco más exigentes. A lo mejor siempre está más disponible las tentaciones, digamos. Uh-huh. Entonces siempre habían tentaciones. Pero por eso tenemos la fe, por eso tenemos nuestras familias, por eso tenemos cosas que nos lleva como nuestra roca, que tenemos que saber quiénes somos primeros antes de llegar ahí, porque obviamente la fama, el dinero, ser conocido, lo que sea, es muy tentadora. Uh-huh. Entonces siempre es difícil, pero uno tiene que decir, primero soy hijo de Dios. Primero soy cristiano, primero soy católico, primero soy miembro de esa familia. Y sabiendo eso, siempre humilde, sabiendo de dónde venimos,
nosotros podemos vivir esa vida. Y había en algún momento en que yo pensaba que iba a ser demasiado difícil vivir como cristiano, vivir como católico, pero lo logré. Gracias a Dios por la oración, por los sacramentos, tuve el esfuerzo y la gracia del Señor para vivir esa vida. Uh-huh. Chase, nos están viendo muchísimos jóvenes y lo van a ver durante la semana el programa, también nos están escuchando por radio. Dime una cosa, dentro de ese ambiente universitario, que muchas veces es un ambiente no exactamente propiciador para la fe, ¿tú qué tenías como tu fuerza? Aparte de que querías mantener la fe que habías recibido de tus padres, ¿qué mantuviste? La Eucaristía, tu misa los domingos. Tenías oración. ¿Cuáles eran tus armas para mantenerte firme? ¿Sabe? En la universidad siempre la Eucaristía. Eso fue la roca y siempre es el fuente de nuestra fe. La Eucaristía, la presencia del Señor. Entonces, gracias a Dios, nunca dejé mi fe. O sea, en la universidad no creo que vivía como un santo, pero nunca dejaba mi fe. Y eso me mantenía. También rezaba el rosario. Siempre en familia rezábamos el rosario y eso fue más escondido para mí. Yo no le decía a más gente que lo rezaba, pero lo rezaba en mi cuarto cuando estaba solo. Antes de los partidos me gustaba estar reflexionando y preparando para el partido en un momento muy especial, concentrado. Me gustaba rezar el rosario, así que yo creo que eso fue muy importante. Siempre recordando el San Miguel Arcángel. Como niño, desde niño me gustaba la oración de San Miguel. Es muy macho, es muy hombre, es muy fuerte y siempre me gustaba rezarlo antes de ir a la batalla. Uh-huh. ¿Entendí? Entonces, esos fueron cosas muy importantes en mi vida. Y el ambiente, tanto en la universidad como ya después en el fútbol profesional, ¿cómo te veían tus compañeros? Porque esta no es la vida normal de todos los universitarios, ni la vida normal de todos los profesionales del fútbol. ¿Cómo te veían los compañeros? ¿Se reían de ti o te dejaban, te respetaban? ¿Cómo era ese? No, la verdad es que la gente siempre me respetaba. A lo mejor no le gustaba cuando no iba acá o allá con ellos o no hacía las mismas cosas, pero me dejaban nomás. Ellos hacían sus cosas. Al mismo tiempo me respetaban cuando iba a la misa. Y muchas veces en la universidad ellos empezaban a ir conmigo. Tuvimos un grupo que siempre íbamos juntos. Entonces era como algo que hicimos nomás. No hablábamos mucho de fe y me gustaría haber hablado más, pero la fe y practicar, ir a la misa era algo que hicimos juntos nomás. Y después de que la gente sepa que eso es lo que tú haces, entonces te deja hacerlo. Bueno, es que muchas veces, Chase, quizás habla más el testimonio que las palabras. Sí. Y yo estoy seguro que quizá muchos de estos jóvenes que te conocieron en la universidad o que años después te conocieron en Chile, quizá fueron tocados en su propia vida solamente por el testimonio de vida que tú estabas dando, ¿verdad? Y imagínese que después de que anuncié que iba a dejar el fútbol para entrar al seminario, había muchos de mis amigos que siempre sorprendidos porque nunca había pensado que iba a ser sacerdote. Al mismo tiempo, había algunos que decían, yo puedo ver eso. Yo podía haber visto que algo pasaba contigo, algo distinto. O sea, estamos sorprendidos, pero no tanto. ¿Entiendes? Entonces, algo sabían, algo veían en el testimonio, en el testigo de practicar mi fe. Cuéntanos un poco de tu vida en Chile, esos 4 años que pasaste aprendiendo la lengua. La aprendiste muy bien, te felicito. Sí, muchas gracias. Tu español es muy bueno. Sí, cuéntanos cómo fue ¿te inculturizaste, te llegaste a inculturizar mucho con la vida chilena, con la gente chilena, sus comidas, el país, que lo viajaste todo, ¿verdad? Sí, bueno, eso fue muy bueno. A mí me gusta viajar mucho. Y lo bueno del fútbol es que uno está viajando todos los fines de semana. Entonces yo veía casi todo el país, todas las ciudades en primera, segunda división, cada ciudad tiene un equipo, así que yo podía ver mucho del país, es muy lindo, me gusta mucho el Chile y he podido tener la oportunidad de volver también a visitar y ojalá, si Dios quiere, en el futuro también voy a volver. Como sacerdote. Como sacerdote, si Dios quiere, claro.
Y bueno, la vida empezó, como te decía, yo sentía muy solo. Yo sentía solo por un tiempo y no fue lo esperado, digamos, de un futbolista profesional. Yo pensaba que iba a ser como usted dice, que la fama, siempre con gente, sí. Claro, con mucha gente. Pero al final yo sabía que estaba peleando por un puesto en un equipo donde no me conocían, tenía que probar, tenía que mostrar y eso no fue fácil. Entonces fueron esos tiempos rezando en la iglesia donde encontré mi paz. Y en una de esas yo me acuerdo que era en el invierno de Chile donde hay mucha lluvia y estaba congelado, sentado ahí solo en la iglesia de la Asunción, frente al tabernáculo con el Señor, hablando con Él. Y yo rezaba por ser más cómodo en mi vida, por tener más paz, para que las cosas me fueron bien en el fútbol. Y justo ahí, cuando estaba en silencio, yo escuchaba en el fondo del corazón, en inglés, "Be my priest", que es sé mi sacerdote. Y no lo podía creer. O sea, era algo muy incómodo para mí, no lo quería escuchar, yo decía, no sabes lo que está diciendo, o sea, pero estaba convencido porque era nada que podía haber soñado mí mismo, o sea, nunca había pensado en eso, entonces, y no lo quería, entonces más encima sabía que era el llamado del Señor. Pero bueno, yo lo escuchaba, pero seguía con mi vida nomás y gracias a Dios las cosas me empezaron a ir bien. A ver, es muy interesante, déjame nomás para ir. Dale. O sea que en todos tus años, si vamos ahora hacia atrás, hacia tu infancia, en tu casa, la universidad, tú tratabas y vivías tu fe, pero nunca habías considerado el sacerdocio como tal. Si no es hasta en Chile, un día en una iglesia, que sientes claramente una voz que te dice, yo quiero que seas mi sacerdote. Sí. Bueno, a lo mejor mirando hacia atrás, Ajá. yo puedo decir que había momentos en que el Señor me estaba llamando. Claro. Pero en el momento no lo entendía así. Exacto. Solo mirando hacia atrás lo veo ahora. Como un ejemplo, en la universidad. En mi último año en la universidad yo fui a un retiro. Mientras que estamos en el retiro, el padre decía que vamos a leer del Evangelio. Y fue del Evangelio de San Mateo, el capítulo 4. Ajá. Y él decía, yo voy a leer ese capítulo y después todos ustedes que estén presentes van a decir una palabra, una frase, lo que sea, lo que te sale de ese capítulo. Y bueno, lo leía y cuando llegó hacia mí, yo le decía, pescador de hombres. Eso me llamó la atención. Ahora, no sabía, yo no leía mucho la Biblia, no sabía esa historia en capítulo 4, pero solamente después, cuando estábamos conversando de ese mensaje, me dijeron que eso es cuando el Jesús estaba llamando a los discípulos, sus primeros sacerdotes. Uh-huh. Y qué divertido, yo pensé, es divertido, pescador de hombres, un juego de palabras, muy bien, yo decía. Pero no pensaba nada. Después había una muchacha que estaba en el mismo retiro. Y al final del retiro, ella llegó y me dice, ¿sabes qué? Yo creo que un día podrías ser un buen sacerdote. Ya, ¿dónde? Yo le decía, nunca, no, muchas gracias, pero lo tomo como complemento, pero nunca. ¿Ya? Y no lo tomé así. Nunca pensaba que iba a ser de verdad. Y bueno, yo seguía con la vida nomás. Y bueno, mirando hacia atrás, yo sé que eso formó gran parte de mi historia. Vamos a ir a unos breves mensajes, Chase, pero te entiendo muy bien porque a mí en mi vida me han pasado, no voy a contarles mi historia, no es el caso, vamos a seguir con Chase, pero a mí me ha pasado que ahora después de mi vida, yo puedo ver ciertos momentos donde había ciertas señales que ahora entiendo de cosas que están pasando en este momento en mi vida. Sí. O sea que es como el Señor va dando pequeñas claves y luego ya cuando llega la luz que ya lo ve uno completo, dice, no, pero si ya el Señor me había dado como unas pautas, ¿verdad? Por dónde va. Qué interesante. Es muy interesante, ¿verdad?
la vida de este joven seminarista ya muy próximo al diaconado y en 2 años al sacerdocio. Así es que vamos a continuar, porque no crean que ya terminó la historia, está empezando. Así es que no me toque ese dial. Espero que se queden con nosotros. Chase y yo los esperamos aquí sentaditos. Volvemos enseguida. Qué cortina musical más bonita, ¿verdad? Bueno, la pusimos en honor a Chase porque todo este tipo de música muy andina, la zampoña, es mucho de los Andes, de toda la cordillera de los Andes, que también llega hasta Chile, por supuesto. Así es. Chase, estamos en Chile. Entonces, en Chile estás jugando profesionalmente en varios clubs. ¿Cómo son los chilenos? ¿Son muy apasionados para el fútbol o son como los ingleses tranquilos que se matan entre ellos pero no dicen nada? ¿Cómo son los chilenos? Muy apasionados, muy apasionados. La verdad es que eso me gustaba mucho. Me gustaba mucho porque al jugar en los Estados Unidos a lo mejor la gente son más pasivos por el deporte. O sea, especialmente el fútbol. O sea, el fútbol no es tan grande en los Estados Unidos. Estamos llegando, pero todavía no. Entonces, por eso me encantaba jugar en el extranjero, porque la gente vive por el fútbol y trabajan durante la semana para comprar la entrada. Y eso yo respetaba mucho y siempre quería dar lo máximo en la cancha por eso también, porque la gente realmente esforzaba para estar con nosotros. ¿Y alguna vez al final del partido te querían dar flores o...? No, yo me acuerdo un partido donde jugamos con los archirrivales y nosotros ganamos ahí afuera 2-0 contra Curicó. Y nos apiedraron el bus y tuvimos que salir en el furgón, el camión de la policía afuera de la ciudad. Así que interesante. A mí me gustaba. Los compañeros yo creo que tenían miedo y querían morir. Te pasaban las piedras por ahí, los gritos. Sí. Pero yo me gustaba mucho eso porque es la primera vez que lo había visto. Ajá. ¿Y en Chile tuviste alguna romance con alguna chilenita? ¿O? Sí, mira, después de que escuchaba esa llamada en la iglesia, y yo decía, no puede ser que me está llamando, señora, eso, y no lo puedo hacer. Entonces yo puse muchas cosas enfrente mío para no poder hacerlo. Yo decía, no, que yo quiero estar casado, yo quiero tener hijos, yo quiero que mis papás tienen nietos. Tenía cualquier excusa para no hacerlo. Más encima quería seguir jugando al fútbol, estaba recién empezando el futbolista profesional. Así que después de eso, te digo que en mi vida todo me fue bien. Yo empecé a pololear, digamos, noviazgo. Ya ves como si salió una palabra chilena. Es una palabra chilena, ¿cachai? Así dicen en Chile también, ¿cachai? Bueno, empezaba a pololear, a tener una novia, tenía muchos amigos, me iba bien en la cancha, todo me iba bien en el fútbol. Y bueno, hay muchas veces en las vidas de la gente que entra, los hombres que entran al seminario o los que han tenido conversiones fuertes en su vida, que llegaban hasta abajo, llegaban al punto, al fondo y no podían más. Y solamente tenían al Señor que lo iba a sacar de esa situación. Uh-huh. Para mí fue muy interesante que fue casi al revés. Yo sentía que estaba encima. Yo tenía todo lo que yo quería en la vida. Tenía todo lo que quería. Uh-huh. Y en ese momento, nosotros en 2006, con el equipo de Ñublense, nosotros ganamos el campeonato del fútbol chileno. Y yo pensé, nunca pensaba en ganar un campeonato. Yo había visto el Michael Jordan ganar campeonatos del básquetbol y siempre soñaba con eso. Y yo salía con premios personales también. Y después de toda la fiesta, después de todos los premios, de las cenas, de todo lo que podía premiar, yo me acuerdo una semana después, yo estaba sentado en mi cama,
sin poder dormir, pensando, eso es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y tenía tanta alegría, tenía paz, pero al mismo tiempo sabía que algo me faltaba en la vida. Pensaba que no quedé satisfecho con eso. Mis planes nunca me iban a llenar. Todos mis sueños no me podían hacer feliz. Que algo faltaba en mi vida. Y justo en este momento yo sentía que yo tenía que hacer la voluntad del Señor. Que tanto tiempo, tantos años que me estaba llamando. Y todos los días yo sentía el llamado. Y yo me acuerdo, justo en aquel momento, yo decía, hay algo de ese llamado. Y voy a tener que responder en algún momento. Todavía no estaba listo para hacerlo. Pero yo decía, en algún momento tengo que responder. No fue, a lo mejor, unos meses después, quizás el otro año que estaba jugando ahora en primera con Ñublense, en que yo estaba leyendo un libro que me mandó mi papá. Y se trataba del Dr. Scott Hahn, que es un católico que había convertido, era un pastor de una iglesia evangélica aquí en los Estados Unidos. Y él estaba contando la historia de su conversión con su esposa. Y los dos convirtieron, pero ella no estaba tan fanático, ella no quería convertir. Entonces él empezó a ir a la misa, pero en secreto, que no quería que ella sabía nada. Pero yo identificaba con su historia, porque él sabía que tenía que hacer la voluntad del Señor, pero todavía no lo quería hacer. Él decía, no, el próximo año yo voy a convertir, pero ahora no. Y yo me acuerdo en el libro, una vez estaba conversando con la esposa, y ella dice, yo sé qué vas a hacer, pero nosotros tenemos un acuerdo, y no nos vamos a convertir este año, va a ser el otro año. Y él decía, hacer la voluntad del Señor que se demora es no hacer la voluntad del Señor, es desobediencia. O sea, la obediencia que se demora es desobediencia. Oye, y eso me llegó hasta el corazón. Y yo decía, lo mismo está pasando en mi vida y yo estoy siendo desobediente al Señor. Y yo tengo que hacer algo de eso. O sea, que te encuentras, Chase, aquí con tu carrera profesional en todo su apogeo, en paz en tu vida, un hombre de orden, tu vida religiosa funcionando, tu noviazgo, tienes todo ahí. Y ahí es cuando entonces llega el momento, entonces tengo que romper con esto y lanzarme a responderle al Señor. ¿Qué pasa con tu novia y con tu equipo? ¿Decides volver a Estados Unidos? Claro, entonces al fines de 2007 yo había planeado de volver a los Estados Unidos. Yo creía que era el momento futbolístico. Habían algunos equipos en los Estados Unidos que habían escuchado del éxito en Chile y quería contar conmigo. El mismo año mi papá tuvo cáncer de la próstata, que me hizo echar de menos mi familia mucho más. Y bueno, también yo creo que era el momento en que yo tenía que tomar una decisión de mi vocación y necesitaba volver a los Estados Unidos por muchas razones. Entonces yo tomé la decisión de volver y justamente cuando yo llegué a los Estados Unidos mi papá me había operado y todo salió bien de su cáncer. Yo firmé con un equipo en Colorado, en la ciudad de Denver. Y bueno, terminé con mi novia también, porque obviamente cuando uno no está casado y está sintiendo un llamado del Señor, no puede seguir en aquella relación. Pero tú me contabas brevemente antes de empezar que gracias a Dios también incluso este rompimiento se hizo como dos adultos hablando en un entendimiento y tú me decías que quedaron tan amigos, o sea que no fue una tragedia, sino, bueno, dolió para ambos, pero sabían los dos que te había que ir por este camino tu vida. Claro, somos seres humanos, entonces duele. Pero ella es buena católica también y ella siempre me ha apoyado en mis cosas, siempre, desde que la había conocida. Entonces siempre me apoyaba en mis decisiones y hasta hoy día está rezando por mí que me vaya bien en el seminario. Qué bonito, Chis.
Pero, ¿y dónde quedó el seminario? Porque ya te metiste ahora al fútbol aquí en Claro. Colorado, en Estados Unidos. Claro, entonces yo mandé una aplicación a la diócesis de Peoria, donde vivo acá en la diócesis en Illinois. Entonces yo mandé la aplicación y me metí a jugar al fútbol. Y yo decía, faltan, ¿cuánto? 8 meses para entrar al seminario, si Dios quiere que me aceptan. Entonces yo me meto al fútbol. Fui a jugar en los Rapids de Denver, en Colorado. Y pasa que yo rezaba mucho, ¿en qué equipo voy a elegir? Porque habían algunos equipos y yo podía tomar una decisión dónde iba a jugar. Bueno, el contrato en Colorado fue muy bueno, además que el técnico me decía que iba a entrar jugando, entonces eso fue lo más importante, quería jugar en frente de mi familia antes de dejar el fútbol. Entonces yo fui a Colorado, fuimos a la pretemporada en Miami por un par de semanas, volvimos, estamos a punto de salir de nuevo un giro en Europa. Y me sentaron en la oficina y me decían que me iba a cortar del equipo porque necesitaba los dineros que me habían dado en el contrato, porque faltaba todavía un delantero del equipo que tenía que contratar. Bueno, yo decía, Señor, ¿qué hago ahora? Me quedé sin trabajo. Me quedo sin fútbol, todavía no me aceptan en la diócesis, no sé si voy a ser seminarista o no. Entonces, ¿qué hago ahora? No tengo nada. Y estaba desesperado, entonces no sabía qué hacer, no quería hablar con nadie, pero yo tenía el sentimiento, tengo que hablar con el Señor porque Él tiene la respuesta, él tiene que tener una respuesta porque es el único. Entonces yo volví a la casa de mi primo donde estaba viviendo mientras tanto en el centro de Denver, y yo había estado yendo a una iglesia cerquita en el centro, se llama San José, en el centro de Denver. Entonces yo caminaba hasta esa iglesia y primero llegaba a otro y las puertas estaban cerradas, no podía entrar. Entonces yo veía otro, seguía caminando y cuando yo entré a la iglesia estaba oscuro, estaba en silencio, no había nadie adentro. Y yo entré, yo subí a las escaleras y yo vi una bandera que estaban sobre todos los asientos, lado a lado en la iglesia, que decía, en español, decía, ahora serás pescador de hombres. No lo podía imaginar, no lo podía creer. Y ahora en español, para que no tuvieras la menor... Imagínese si yo no había pasado 4 años en Chile, no tendría por qué saber lo que decía. Ajá. Entonces, la providencia del Señor, que Él nos conoce, y además que ese fue un mensaje que escuchaba hace 4 años antes, por primera vez, sabiendo que fue la forma en que el Señor había llamado. Y el del retiro hace tantísimos años, pescador de hombres. Que la misma manera que el Señor llamaba a sus primeros sacerdotes. Entonces yo caí de rodillas ahí y yo rezaba y yo decía, gracias a Dios, yo sé que siempre me tienes en mente, siempre tienes el plan de vida. Entonces yo te creo, te sigo, yo sé que dejar ese equipo, dejar esa ciudad es para lo mejor, entonces confío en ti. Ese mismo día yo volví al departamento, yo llamé a mi familia, a mis papás, le conté todo. Y ellos sufrieron un poco conmigo sabiendo que no iba a jugar el fútbol, pero yo decía, pero estaba en la iglesia. Y yo vi ese signo tan grande que yo necesito meterme en el seminario. Yo sé que me van a aceptar, yo sé que voy a entrar. A lo mejor es el momento para dejar el fútbol para siempre. Y mi mamá decía, ¿sabes qué? Llegó hoy día un sobre de la diócesis. Y yo decía, pero tantas cosas, siempre me están mandando a hacer nuevas cosas. Tengo que ir al psicólogo, tengo que llenar otro papel, otro trámite nomás. Ya ábrelo, le decía. Ella me abrió la carta y me leía y decía, y era del obispo, Bishop Jenke, y decía, hoy te aceptamos como seminarista de nuestra diócesis. Confirmado todo, así completo. Así que el Señor me cuidaba siempre. Entonces yo sabía que fue de verdad, que fue justo lo que había pasado y fue necesario. Entonces yo empaqué mis cosas y me fui el próximo día y yo volví a casa. Así que no fue mucho después de eso. Estaba en la catedral por primera vez
fui a la catedral de Peoria y estaba ahí en Viernes Santo, durante la Semana Santa, arrodillada ahí, todavía un poco decepcionado de la decisión, porque igual fue difícil no jugar fútbol. Pero yo resignaba mi voluntad al Señor. Yo decía, ¿sabe? Si eso es lo que tú quieres, entonces lo quiero también. Y justo ese día me llamó mi representante de nuevo y me decía, ¿sabes qué? Tienes que estar en Boston el domingo porque el lunes empiezas a entrenar con ellos y vas a probar con el equipo. ¿Qué equipo era este? Y eso fue la Revolución de Boston. Equipo Revolution de Boston. Así es, New England Revolution se llama. Ajá. Así que, ¿cómo puede ser? Yo decía, recién estoy diciendo al Señor que voy a dejar el fútbol y ahora me está diciendo que tengo que ir a jugar de nuevo. Yo decía, ya sé que voy a entrar al seminario, ¿qué voy a hacer? Bueno, mi papá me aconsejaba, me decía, ¿sabes qué? A veces el Señor cierra algunas puertas y abre otras. Entonces, vas a caminar por esa puerta, vamos a ver lo que pasa. Bueno, yo confiaba. Yo fui a Boston y iba a probar por una semana, porque eso es todo lo que quedaba antes de que empezara el campeonato. Yo probé por 2 días y me dijeron que tenía que firmar el otro día. Ya hemos visto todo lo que tenemos que ver en lo futbolístico, así que mañana te firmas. Yo fui a la casa ese día pensando, ahora sé que voy a entrar al seminario, en 4 meses voy a entrar, ¿ya? Y ahora me van a contratar por 1 año. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a decir la verdad mañana que voy a entrar al seminario. Quizás me dicen, olvídalo, vuelva a casa. Y entonces tenía la tentación de no decir nada y capaz tener problemas después de salir del contrato para ir al seminario. Al final rezaba y decía, ¿sabes qué? Voy a ser honesto. Y les voy a decir, porque lo peor que puede pasar es que vuelvo a casa mañana y seré igual que la semana pasada. Y bueno, yo fui a firmar el contrato el otro día y, ¿sabe? Antes de hablar, el dirigente me dice, ¿sabe qué, Chase? Hay algo que tenemos que conversar antes de firmar el contrato. ¿Qué? Yo le decía. Y me dice, ¿sabe qué? Hay muchas cosas que pasan dentro del equipo. Una de esas cosas muy importante es que hay una buena onda entre los muchachos del equipo, que se llevan bien. Que se conozcan bien. Claro, se conozcan bien. Entonces, te hemos visto jugar fútbol, sabemos que puedes jugar, pero no sabes cómo va a llevar con el equipo. Entonces, queremos hacerte un contrato de corto plazo. No, yo decía, no puede ser. Me decían, sí. ¿Sabe qué más? Va a ser de 3 meses. Va a cumplir el contrato al mitad del año, el 1 de julio. Yo decía, 1 mes antes de entrar al seminario voy a estar libre del contrato. O sea, que en lugar de ponerse triste porque era un contrato, era justo lo que tú necesitabas. Claro, y cualquier otro jugador. Y yo creo que ellos pensaban que iba a dejar el contrato y decir, no, yo quiero 1 año. Ajá. Y yo trataba de actuar ahí y yo decía, pues, estoy decepcionado, ¿no? pero no podía. Yo le daba una sonrisa y lo firmé y quedé callado más encima. Así que no le decía nada, pero después llegamos al 1 de julio y como si nada me llamó el dirigente y me dice, mañana llegas a firmar el contrato de nuevo, tenemos que alargar el contrato para que sigas jugando el resto del año. Yo decía, ¿sabe qué? Ahora hay algo que te tengo que contar. Ajá. Y bueno, yo le decía que no iba a firmar el contrato, no quería más, que iba a entrar al seminario, que iba a ser sacerdote. Y ahora él quedó callado, no sabía qué decir. Y bueno, tuvimos una buena conversación de lo que significaba eso, pero tenía tan buena onda conmigo de que ellos me decían, ¿sabes qué? Podemos firmar un contrato por el tiempo que tú quieres, pero queremos que tú sigues con el equipo lo máximo tiempo posible. Entonces firmamos un contrato de 15 días, yo quedaba hasta el 15 de julio y justo me tocó de volver a la diócesis y preparar para entrar al seminario en agosto. O sea que el tiempo estaba, el Señor lo tenía manejándolo perfectamente, el engranaje, el contrato, el seminario, continuaras con el fútbol, hasta que llegara el momento en que ahora sí, ya, entro de lleno al seminario. Pero sabe que el Señor es tan íntimo, sabe lo que necesitamos, sabe lo que
sabe lo que necesitamos en la vida. Su providencia es perfecta. Tenemos que confiar nomás. Y yo faltaba confianza algunas veces, pero yo sé que Él quería que yo entendiera que Él estaba en control de mi vida y yo tenía que entregar nomás. Y hasta hoy día yo sigo entregando. Ya estás a un paso del sacerdocio propiamente, 2 años. El año próximo serás diácono. Desde entonces te voy a hablar de usted, porque ya de diácono para arriba hay que hablar de usted, pero como todavía eres seminarista te puedo hablar de tú. Chase, y entonces ahora tu vida en seminario, se nota en tu cara que eres feliz, que estás donde Dios te quiere. Entonces tú ya no pateas ninguna pelota nunca más, ya no. Colgaste los zapatos y... Bueno, no es tan así. ¿No? La verdad, la misma pregunta tenía yo. ¿Sabe que mucha gente me dice, ¿por qué dejaste el fútbol? Dejaste todo, trabajaste tanto para llegar a este momento y ahora lo vas a dejar todo. Y yo decía, ¿sabe qué? El Señor no nos quita sus dones. Ajá. Él nos da los dones y no los va a quitar, pero quiere que nosotros los usamos para su voluntad, para su gloria. Y ahora estoy aprendiendo a usar el fútbol para su gloria. Entonces ahora yo juego en el equipo del seminario. Nosotros tenemos un torneo todos los años que se llama Rector's Cup y jugamos entre los seminarios. Ajá. Así que todo el año estoy jugando. Además, yo donde queda el seminario, Mount St. Mary's en Maryland, también es una universidad. Y ellos tienen deportes de primera división en los Estados Unidos. Entonces, yo soy como el director espiritual, digamos, del equipo de fútbol ahí. Entonces, yo voy a los entrenamientos durante la semana, yo practico con ellos, voy a entrenar y a un buen nivel también, a un buen nivel. Así que, pero estoy aprendiendo de enseñar la fe por el fútbol, algo que nos pidió el Juan Pablo II, la nueva evangelización. Uh-huh. Entonces, ahora mismo, la semana pasada yo hice un campamento en mi parroquia, donde estoy viviendo para el verano, un campamento de fútbol espiritual, digamos. Ajá. Entonces, yo enseño a los niños cómo jugar al fútbol, pero al mismo tiempo por las prácticas y por las virtudes que todos los días pueden aprender en el fútbol, son las mismas virtudes que podemos usar en la vida cristiana, en la vida espiritual. Uh-huh. Entonces, de fútbol y espiritualidad. Entonces, nunca he dejado el fútbol, lo sigo usando y quizás más que nunca. Che, nos quedan ya escasamente 3 minutos. Hay muchos jóvenes que nos están viendo. ¿Cuál sería en un par de minutos tu mensaje para toda esta juventud que nos está viendo y que han oído tu historia hoy? ¿Qué les dirías hoy, ya a un paso de ser diácono, a un paso de ser sacerdote? Mire, yo estoy feliz y más encima tengo paz en el corazón porque estoy haciendo la voluntad del Señor. Eso es lo más importante que podemos hacer en la vida. Había en algún momento en que yo no pensaba que podía saber la voluntad del Señor para mí. Tenía un formador en el seminario que siempre me ha dicho, el Señor te hizo por algo, te hizo por un plan. Él tenía un plan por su vida. Cuando te hizo en el vientre de tu madre, Él sabía el plan de tu vida. Sería loco que el Señor no quisiera que nosotros supiéramos ese plan que Él tenía. Sería loco. Entonces tenemos que preguntarle cuál es su voluntad para nuestra vida. Él está esperando todas nuestras vidas de preguntar esa pregunta. Muchas veces, como yo pensaba, toda la gente se casa, tiene que casarse. Y si no llega la Virgen Madre a mi lado para decirme que tenía que ser padre o tenía que ser sacerdote, entonces no lo voy a hacer. Pero la mejor forma de hacerlo es entregarse al Señor y decir, yo sé que tú llamas a los hombres de ser sacerdotes, de ser solteros, también de ser casados. Muestra tu voluntad. Uh-huh. Más encima fue muy difícil para mí, pero los sacramentos me han ayudado mucho, especialmente recibir el Cristo en la Eucaristía y también reconciliación que se aclara siempre, se aclara la mente y el espíritu para hacer y tener el esfuerzo para hacer la voluntad del Señor. Chase, no sabes cómo te agradecemos, porque yo estoy hablando en nombre de muchísima gente que han estado gozando tu historia, tu testimonio que has venido a contarnos. Te agradezco muchísimo y te hago ya desde ahora la invitación que
quizá ya cuando seas diácono o seas sacerdote vuelvas con nosotros aquí en Nuestra Fe en vivo para continuar hablando contigo. Sería genial, muchas gracias. ¿Qué les parece la vida de este joven, verdad? Interesantísima. El tiempo se nos ha ido. La próxima semana vamos a tener un programa muy diferente. Voy a tener aquí a Anitere Flores, una chica metida en la cuestión de política, que nos va a hablar sobre cómo los católicos tenemos que relacionarnos con la política. Así que va a ser un programa muy diferente, pero también muy importante, ya que estamos cerca de elecciones en muchos países. ¿Les ha gustado la historia de Chase? ¿Verdad que sí? Es posible esto que EWTN traiga estas hermosas historias si usted nos apoya. Apóyenos no solamente con su oración, también con su aporte económico para que EWTN siga trayendo a ustedes el esplendor de la verdad, como ha sido la historia de Chase, como la historia de Anitere que tendremos la semana, y como tantas historias y tantos otros momentos en que EWTN le sirve a usted por la Eucaristía, el Rosario, la Divina Misericordia. Chase, hay tanta gente que me dice, para mí EWTN es ya mi forma de mantener mi fe de día con día, saliendo sin tener que salir muchas veces de casa. Así que de usted depende que continuemos por muchos años. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.